Bienvenidos. En este video haremos un resumen de la clase de filosofía común efectuada el 8 de mayo. Comencemos. Nuestro objetivo es repasar los conceptos más relevantes tratados en las guías y en los videos profundizando en ellos. Partamos por la siguiente pregunta. ¿De dónde surge la filosofía? La filosofía surge de una natural disposición de asombro que poseemos los seres humanos. También podemos decir que es una forma de emanciparse de los mitos y explicaciones irracionales sobre los fenómenos del mundo. Desde sus inicios, la filosofía reconoce la necesidad ontológica del ser humano por alcanzar una verdad, entendiendo así que la verdad da un sentido de vida, en otras palabras, nos hace felices. En la República de Platón se nos preguntará, ¿qué podría suceder en una sociedad si se negara la existencia de la verdad? A partir de esto podemos dar dos respuestas. Por una parte, se caería en una sociedad dominada por la angustia. Eso lo vemos, por ejemplo, en el texto Tratado de la Desesperación de Søren Kierkegaard. A su vez, se podrían también confundir distintas formas de vida. En este sentido, podemos hablar de tres formas de vida. En primer lugar, encontramos el sobrevivir, que refiere a una forma de vida que se fundamenta en suplir las necesidades biológicas básicas, primitivas e instintivas. Por otra parte, tenemos el vivir, que hace referencia a las relaciones políticas, a esta disposición natural del ser humano por vincularse con otros. Pero a la vez, y nos centraremos en esta última, corresponde también la forma de vida que se denomina el vivir bien. Ahora, ¿en qué consiste vivir bien? El vivir bien consiste en una vida movida a la reflexión, una vida que busca la libertad. En este sentido tenemos que diferenciar el concepto de libertad con dos conceptos que resultan relevantes e importantes de ser mencionados. Por una parte el concepto de libertinaje y por otra parte el concepto de elección. Cuando nosotros hablamos de libertinaje, nos vamos a referir a esta disposición natural que el ser humano tiene por dejarse llevar por sus pasiones, por sus concupiscencias, por sus deseos irracionales. Por otra parte, cuando hablamos de elección, nos vamos a referir a tomar una decisión dentro de una serie de posibilidades que se nos han dado. En este sentido, tenemos que entender que estas posibilidades son limitadas. De manera que, si hablamos de libertinaje o hablamos de elección, nunca podremos decir que en esencia vamos a hacer lo que nosotros queremos. El libertinaje implica ser esclavo de nuestras pasiones, de los deseos irracionales. Por lo tanto, se anula la voluntad. Y en la elección tenemos que entender que estamos limitados a escoger aquello que se nos ha dado a escoger. Por lo tanto, tampoco podemos hacer lo que queremos. En último término, tampoco tenemos un real desarrollo de la voluntad. Solo cuando somos libres podemos tener un real desarrollo de la voluntad, un real desarrollo de nuestra capacidad reflexiva. En este sentido, tenemos que preguntarnos, ¿qué entenderemos por libertad? En este contexto, cuando hablemos de libertad, entenderemos a lo menos dos características fundamentales. Por una parte, la libertad como un camino racional que conduce a la autarquía, en otras palabras, al autogobierno. Y por otra parte, la libertad como un elemento fundamental necesario para poder acceder a la verdad. Es importante destacar que cada método de la filosofía nos entrega una perspectiva distinta, una perspectiva, un camino, un modo de acceder a un área de la verdad. En este sentido, los métodos no son excluyentes, sino que son complementarios. Volviendo al concepto de libertad, es necesario destacar lo siguiente. La libertad exige la presencia de los otros. No existe libertad en un sujeto que vive aislado de los otros. En este sentido, la libertad es paradojal, pues para que ella ocurra necesitamos de los otros, pero el estar viviendo y conviviendo con otros implica necesariamente que me voy a ver limitado en mis deseos. Es así que la libertad se da solamente en la vida en comunidad, pero a la vez esta vida en comunidad limita alguno de mis deseos. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el punto importante de esto? Que solo cuando vivo con otros puedo ampliar mi perspectiva de mundo,
puedo ampliar mi capacidad de reflexión y, en último término, no dejarme llevar por mis deseos personales e individualistas, sino reflexionar con otros, dialogar con otros y comprender el mundo de modos que solo uno no podría comprender. Ya lo dijo Hegel en su Historia de la Filosofía. Cito: la libertad real supone muchas libertades. La libertad solamente es real y efectiva entre varios, como libertad existente. Con ello se establece la relación de lo libre a lo libre, la ley de la moralidad y del derecho. La voluntad libre quiere solamente las determinaciones que existen en una voluntad universal. Por consiguiente, con estas determinaciones de la voluntad universal se establece la libertad civil, el derecho nacional, la verdadera y justa constitución del Estado. Tenemos que entender que un sujeto libre es libre en la medida que se relaciona con otros sujetos libres, en donde van llegando a acuerdos, van llegando a diálogos que les permiten acceder a una visión superior de los fenómenos, a una forma de entender el mundo que individualmente no podrían comprender. De este modo, la libertad exige conciencia, y para ser consciente requiero de otro que me ayude a ampliar mi visión de mundo. Sin embargo, aquí encontramos un elemento muy interesante, que es que se nos presenta el concepto de conflicto. Cuando hablábamos recién de los métodos de la filosofía, tenemos que entender que cada método es un camino distinto que nos ayuda a acceder a la verdad. A su vez, estos métodos pueden diferir en ciertos aspectos, lo que se traduce en que van a entrar en conflicto. ¿Qué va a implicar conflicto? Va a implicar que van a haber aspectos en los que vamos a estar de acuerdo, pero a la vez otros en los que no. Tenemos que aquí aclarar una cosa: el conflicto es diferente a la violencia, porque el conflicto implica de base una disposición racional a solucionar nuestras diferencias, mientras o en cambio la violencia es una actitud irracional, llevada por las pasiones y los deseos sin ningún tipo de mesura o equilibrio. En este punto tenemos que recordar que somos seres que interactúan socialmente, que nos encontramos en la necesidad de complementar nuestras ideas y llegar así a acuerdos, pues si no llegáramos a acuerdos, literalmente no podríamos existir ni como individuos ni como sociedad. En este sentido también importa referirnos a lo siguiente: que existen riesgos cuando no tenemos una actitud racional, una actitud abierta al diálogo. Por una parte, existe el riesgo de que se imponga una única visión totalitarista sobre todas las personas, en donde, en último caso, no haya disposición al diálogo porque se impone una sola y única visión de mundo. Por otra parte, también corremos el riesgo de radicalizarnos y no abrirnos al diálogo. Y en último término, significa que no estamos dispuestos a escuchar al otro, ni lo que quiere decir, ni siquiera pensar en el hecho de que tal vez podemos estar equivocados en algún punto. Es así que el concepto de conflicto implica dar un salto al plano de la política. Citamos nuevamente a Hegel, que dice así: hemos dicho que en Grecia comenzaba el mundo de la libertad. La libertad tiene su determinación fundamental en que el espíritu se piensa a sí mismo, que el individuo tenga su particularidad, la intuición de sí mismo como universal, que cada uno se conozca en su singularidad como universal, que su ser sea como lo universal es en lo universal. Su ser es su universalidad y su universalidad es su ser. En este punto tenemos que entender que esta cita hace referencia al hecho de que un ser libre se reconoce como individuo, como un sujeto que es particular, que tiene características propias que le son inherentes, pero a la vez se entiende como parte de un grupo. Por lo tanto, cuando nosotros morimos a nuestra individualidad por la universalidad, tenemos un conflicto porque dejamos de entendernos como un ser particular. Pero a su vez, cuando queremos imponer nuestra única visión de mundo al universal, es decir, al todo, entonces también estamos yendo en contra de la natural disposición de la filosofía. Pues, en último término, la base de la filosofía es el diálogo. No para que todos pensemos igual, sino para que lleguemos a acuerdos
lleguemos a elementos comunes, pero a la vez entendiendo que cada uno tiene una perspectiva y una visión distinta de los fenómenos. Es así que los métodos de la filosofía permiten complementar las perspectivas de los fenómenos, cooperando en el desarrollo de la libertad. Consideremos lo siguiente. En la medida que dejamos de pensar y solo vivimos, corremos el riesgo de volvernos esclavos de estructuras políticas, sin percatarnos de quiénes somos. En último término, empeñando nuestra libertad, volviéndonos parte de un todo, pero olvidando que somos individuos. Un buen ejemplo de esta situación es el libro Un Mundo Feliz, en donde se narra una sociedad distópica, en donde la gente tiene todo lo que necesita, pero el precio ha sido la libertad individual, los deseos, los pensamientos individuales, la reflexión del sujeto sobre los fenómenos, al dejarse llevar por la imposición de un sistema que establece una única y sola perspectiva de mundo. Los quiero invitar a que reflexionen, a que piensen, a que consideren lo que significa ser libre. Y de esta forma me despido esperando que este audio y video les sirva para que continuemos profundizando en lo que es el concepto de la filosofía y en cómo influye de forma concreta la vida de cada ser humano. Que estén muy bien. Chao.